Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este maravilloso día, martes 5 de agosto del 2025, en mi programa 1322. Traigo varios temas de analizar con trataré de ganar el tiempo para poder que cada uno de ustedes quede satisfecho y sobre todo el entendido pueda asimilarlo completamente y ponerlo para su propio análisis y opinión, no desde las perspectivas de los opinadores de oficio, sin oficio, aquellos tóxicos, sino desde esta bendición grande que te expreso desde la coherencia, desde la mismísima sabiduría, pero también desde la integridad y la lealtad de esta nación. Quien te habla, José Contreras Oquendo, que tiene que ver con muchas cosas que están en realidad y en contexto desde este, diría, análisis situacional de lo que está pasando y algunos temas de un intríncole claro que mucha gente, algunos han olvidado y otros no tienen claro por dónde nace el niño maluco, como dicen por allí, decía mucho mi difunto padre, que en paz descanse. Los niños malucos nacen cuando el padre y la madre no hacen las cosas bien. Pues en nuestro país, por parte de estos señores del régimen usurpador, pues todo ha salido mal. Desde el padre de la criatura, el innombrable Chávez, pasando por sus sucesores entre Nicolás Maduro, Diosdado y toda esa camaradilla. Nada les ha salido bien y por eso estamos en el país y en la situación en la cual nos encontramos. Con ayudita de muchos que se llamaron ser opositores y terminaron siendo opositores artificiales, cómplices. Vamos a ver, vamos a analizar, para no redundar mucho y hacer mucho la gota. El tema de Chevron incomoda a Maduro y a Diosdado. Ellos decían que no, ahora dicen que no les importa lo que haga Chevron aquí en el país. Y cuando estaban enviando a gente para que hicieran los lobbies y jalaron hasta más no poder. Pero acuérdense que yo les dije recientemente que Chevron es el célebre caballo de Troya de los Estados Unidos. Y esto marca la posición en el día de ayer, tanto de Diosdado como de Maduro, que me confirma lo que yo he venido manejando sobre el no tener control ellos en esta oportunidad de Chevron para nada. Y lo que Estados Unidos estableció plenamente de no darles ni un mínimo de recursos al régimen, ni una bombona de oxígeno, termina de aclararlo para aquellos que todavía no lo habían entendido así. La posición de Diosdado y Maduro, pues ya está clara de que ellos cuando expresan que no les interesa, ya voy a avanzar en eso, pero póngale mucha atención, póngase cómodo, tómese su cafecito, donde quiera que te encuentres y escucha con mucha atención, ahorita o en la noche, como tú quieras. Pero también tengo otro tema sobre los adjudicados. ¿Cuáles son los adjudicados? Los gobernadores, los alcaldes, los diputados, tanto regionales como nacionales, y los concejales. Esos son los adjudicados. Ya también, y voy a comenzar por ellos, más que todo. Hay un abogado experto en materia electoral, pero también con alto conocimiento y maneja muy bien el tema constitucional, que tiene por más de 30 años de experiencia, pero se ha dedicado a ser líderes, y es muy conocido en ese sentido, muy serio y al cual respeto, un gran amigo, y quiero tomar unas palabras que él me escribiera ayer cuando yo hablaba de los adjudicados, y me expresó lo siguiente, escúchalo tú también. Cuando hablamos de adjudicación o de adjudicado, hay que tener claro la diferencia entre los actos nulos y los actos anulables. Los abogados conocen mucho de esto. Los primeros nunca existieron y los segundos son anulados cuando son decretados por la autoridad competente.
Esa es la parte legal. A mi juicio, es decir, a juicio del doctor Danilo Naranjo, tu adjudicado, es decir, la expresión que yo hago de adjudicado, cae en la primera clasificación. Es decir, todos los, aun cuando físicamente estén posesionados de la figura al cual fueron adjudicados, pues entran en la primera clasificación, entre actos nulos. Todas las adjudicaciones que otorgó el régimen de Maduro a través del CNI son actos nulos, tanto de un bando como de otro, es decir, tanto del régimen como de la oposición artificial, para que lo tengan claro. Yo veía, parecía chistoso, porque en serio no es, algunos que salieron adjudicados, que mostraban sus credenciales, mire, soy concejal o soy no sé qué cosa, y no entendieron en su mente, quizás el deseo de la ambición del poder o por primera vez figurar en algo, no entendieron que es un acto nulo. Todos esos actos son actos nulos que provengan de las adjudicaciones del CNI. Y aún amplío eso. El CNI del régimen en ningún momento ha publicado, y si te metes a no hay acceso a las páginas del CNI, la web, para saber realmente cuál fue la votación desde un concejal, que fue lo más reciente del 27 de julio, ni mucho menos, y mucho menos el alcalde en forma concreta, porque lo demás fue números ahí disfrazados. Igual que los diputados del Consejo Legislativo y de la Asamblea Nacional y de los gobernadores. Porque todo fue maquillado por un Carlos Quintero, por un Elvis Amoroso. Las demás son de adorno, los que están ahí llamados rectores, que son puros de adorno. Y nada cómplice, porque han recibido mucho dinero. Y nada de especificar. Hay gente que ya se dice llamar concejales, se dicen llamar concejales, y ellos mismos no saben cuántos votos sacaron. Pero más irrespeto a sus comunidades, que hay mujeres o hombres llamadas concejales o concejalas, que resulta que no sacaron en circuitos donde votaban prácticamente, por decirle, 100.000 personas, 100.000 venezolanos, porque los hay. Caso de Maracaibo, que votan 1,5 millones, pero solo votaron el 90%, menos del 10% votó en Maracaibo. Pero hay un circuito, por ejemplo, como de Cristo de Aranza, una parroquia inmensa, ese circuito que une 3 circuitos, aunque ellos han querido redujeron a 2 mesas por centro de votación. En centros de votaciones que votaban casi 3.000 electores le pusieron 2 mesas, porque ellos sabían estratégicamente y empezaron a eliminar mesas porque la gente no iba a asistir. Y centros de votación donde hoy en día hay una concejala que sacó 40 votos en ese centro de votación y es concejala, por decirle algo, ¿no? Rechazada totalmente en su circuito. No la conocen esta gente y en donde la conocen no la quieren. Pero ese no es el tema de análisis, sino que así se repitió en todo el país. Entonces nadie explica cuántos votos realmente sacó esa persona, ni lo van a hacer. Y si los que salieron por listas, que fue la mayoría en el tema de este pasado fraude electoral del 27 de julio, pues mucho menos, porque esa persona no sabe ni cuánto sacó. En conclusión, son tan nulos sus actos y ilegítimos por demás, porque no tienen la votación representativa de su propio circuito. Por ejemplo, un circuito donde viven 200, 300.000 personas y votan 100 y solamente votaron 2.000, escasos 2.000 personas, pues imagínate tú qué puede ser representativo esa persona por hablar de un circuito, ¿no? En un estado donde votan 3.000, casi más de 2 millones, 2.400.000 electores,
que hayan votado 150, 160 mil electores, ¿qué representación puede ser o representativo un alcalde y mucho menos sus concejales? Todo es adjudicado. De igual sucedió con los diputados, de igual manera sucedió con los gobernadores. Por lo tanto, mi querido amigo Danilo, gracias por ese análisis sencillo pero muy concreto. Entran rápidamente en la primera clasificación, en los actos nulos. Los actos tanto el 27 de julio y el pasado 25 de mayo son actos nulos. Las adjudicaciones son nulas, para que lo sepan. A lo mejor me van a preguntar, bueno, pero ahí están posesionados. Sí, cómo no, pero son nulos, son ilegítimos, son ilegales. Y en todo caso, como es un acto nulo, toda decisión o acto que hagan o realicen son nulos de toda nulidad. Y eso acarrea consecuencias graves en un proceso hacia donde vamos a ir de la justicia verdadera, porque están en casos no solamente en caso penal, en casos de derecho administrativo, de la corrupción, porque es corrupción, van a meterse en malversación de fondos, en fin, todos los concejales, todos los alcaldes, todos los gobernadores, todos los diputados regionales y nacionales, todos, menos los nacionales que tendrán que juramentarse en enero, es decir, están como si no lo fueran. Entonces, todos ellos van a incurrir van a incurrir los nuevos, todo esto en corrupción, en actos ilegales y todo eso, porque todos sus actos serán nulos porque ellos son nulos. Así o más claro. Pero me voy a tocar el tema de una vez, del que está muy de moda ahorita, del tema de Smartmatic. ¿Se acuerdan de Smartmatic? Esa empresa que se combinó con Chávez y con Maduro, con todos ellos, porque estuvo ahí trabajando desde el 2006 hasta el 2020, y creo que antes inclusive. Pero de 2006 al 2020, donde estuvo la Tibisay Lucena. Pudiera decir que está descansando en paz, pero yo no creo que esté. Donde la tienen, debe estar en una paila de esa, todavía hirviendo. 2006-2020 tuvo Tibisay Lucena al frente del CNE. Y había que recordar que en el 2006, esas elecciones que no ganó Chávez, que ganó Manuel Rosales, pero ya a él le habían dado un maletín de dinero a Manuel Rosales, conjuntamente con Julio Borges y Teodoro Pecoso. Yo tengo programas grabados con muestras de todo lo que pasó y ese maletín que les entregó José Vicente Rangel, cuando Manuel Rosales no quiso inclusive ir a revisión de acta, y un político de la época tomó el micrófono y le dije, hay que ir a la calle para revisar las actas, y él vino y le apagaron el micrófono a ese dirigente político, porque Manuel ya había arreglado. Y todavía hay gente que admira a Manuel, imagínense ustedes. Pero bueno, sigamos, ese no es el tema tampoco. Smartmatic, sobre la expresidenta Tibisay Lucena, recibió de tantos regalos. ¿Cuántos regalitos no recibiría del 2006 al 2020, no? Pero entre eso una casa en Caracas, por parte del cofundador de Smartmatic, Roger Piñate, quien, por cierto, se presentó una disputa con él comercial de parte del régimen y él en agosto de 2017, que dirigió Nicolás Maduro Moro, cuando se acuerdan el fraude del 2017 de la Asamblea Constituyente espuria, como la llamamos todos. Que hago un inciso también, yo lo he dicho en muchos programas. Ese evento de esa Asamblea Constituyente, el 2017, se realizó porque el grupo, oiga bien, de Manuel Rosales, de Henry Ramos Ayú, de Leopoldo López, de el mismísimo Antonio Ledesma, Aquiles Moreno, paro de contar, ¿no? Se me van a escapar nombres, me disculpan. Se reunieron con el Maquiavelo de español, Zapatero, en el apartamento de Leopoldo López. Julio Borges no estuvo allí, por cierto, ¿no? Bueno, corrijo, ¿no? Porque Julio era el presidente de la Asamblea Nacional en el entonces.
él estaba afuera de viaje, pero avaló lo que ahí se decidió. Estos sinvergüenzas cambiaron, pero Maduro no quería realizar esa asamblea constituyente al ver las protestas en el país, que estaba caliente, y los anteriores resultados del 2015 en la asamblea de 2015. Y entonces él estaba preocupado porque si realizaba la asamblea, la elección de la asamblea esa viciada constituyente, pues corría el riesgo de perder todos los constituyentistas. Pero no fue así. Edvard Mati con Tibisay arreglaron todo, ¿no?, en ese fraude. Pero ¿por qué la realizó Maduro y decidió a última hora hacerla? Que la iba a suspender. Porque llegó a un acuerdo con estos vagabundos, porque ellos hicieron un cambio que querían que les adelantara las elecciones de gobernadores ese mismo año 2017, que no se correspondía, y cambiaron eso para que Maduro realizara la asamblea constituyente. Por eso que el gobernador que ganó en el 2017, el candidato Juan Pablo Guanipa, no se juramenta, aluciendo que no se iba a juramentar en esa asamblea constituyente espuria. Y bueno, lo bajaron del trono, se fueron a las elecciones, ya sabemos la historia en el caso Zuliano, que vino el Omar Prieto ese, que hizo más desastre que todos, como hacen todos ellos en las gobernaciones, y así paro de contar lo que pasó. Ahora bien, Edvard Mati le dio muchos regalitos. Después viene mismo Maduro y pide que cese las operaciones de la empresa Edvard Mati en el país. Y entra la empresa de Jorge Rodríguez, combinada con una empresa argentina. Esos son los que dirigen el CNE, esa empresa, desde ese entonces. Por eso que ha habido fraude tras fraude. Sin embargo, fíjense que no pudieron con el del 28 de julio del 2024, porque masivamente salimos todos. Sin embargo, no podían demostrar nada, estaban perdidos, y entonces empezaron a crear el fraude que todos conocemos, con la complicidad del TCJ o bufete de Miraflores y el CNE y todos los vagabundos que avalaron eso. Pero sin embargo, era la empresa de Jorge Rodríguez quien es el que tiene el control del CNE, para que lo sepa. Este pajarito Roger Piñate está pagando sus cuentas allá en Miami en este momento y ha hablado mucho porque está en prisión. Ese Roger Piñate, para que ustedes sepan, ¿no? Por eso es que combina una cosa con la otra, y ahí vienen las famosas adjudicaciones, etcétera, lo que ya conocemos. Me voy para lo que también es por ahí manejaron algo del espionaje digital, que piensa ayer, ese fue el regalo que le dio Maduro ayer por el día cero de la Guardia Nacional, que los va a volver ahora espías a todos en el espionaje digital. Pero se encuentra con una barrera, porque el tema de las redes, para que sepan, mis queridos amigos, ellos no pueden meterse en ello, fundamentalmente en el WhatsApp y en otras más. No tienen acceso porque ellos no tienen el control de eso, porque eso a nivel internacional y eso está encriptado, ellos no pueden entrar ahí. Entonces están inventando algo para el espionaje, ¿no?, de seguir pinchando teléfonos. Por eso no recomiendo que hablen estas cosas por teléfonos normales, ¿no? La vía normal, porque es que ellos están tratando de pinchar teléfonos, que eso es lo que practican, que es ilegal totalmente. Y paro de contar cosas que ellos quieren manejar, la revisión del celular de forma ilegal, que no puede hacerlo en una parada, en una cosa. Ellos no pueden tener acceso porque eso es privado, particular, pero ellos lo respetan. Y eso es lo que entonces, volverles el regalito. Por eso que yo dije ayer que la Guardia Nacional perdió el honor y la divisa hace rato largo. Lo demás, para el buen entendedor, pocas palabras. Me voy con el tema central del Chevron y la incomodidad que tienen ahorita Maduro y Diosdado. Ayer le dedicaron parte de sus intervenciones, uno en la rueda de prensa del PSOE y el otro en su programa, a este tema de la Chevron, descalificando que a ellos no les interesa, que a ellos no les interesa lo que ellos hagan acá, porque no tienen control. Esa es la verdad. Diosdado y Maduro, nosotros no vivimos de la Chevron. Muérganos, pero sí comieron bastante de la Chevron y de las operaciones los 2 años consecutivos que estuvieron trabajando acá, que les entró más de 17 mil millones de dólares, les entró por concepto petrolero hasta el 2024 por estas empresas, Chevron y las demás que estaban trabajando. La que más aportó fue Chevron. ¿Y qué hicieron los 17 mil millones de dólares que el pueblo venezolano
no recibió nada, ni siquiera una obra significativa se pudo dar acá. Y está la crisis donde viene Nicolás y dice, la economía sigue creciendo en el país, no sé dónde. La subterránea, la de los dólares esos que lavan por allí, todos sirios y todos esos árabes, no sirios y que manejan, libaneses y esos que manejan dinero aquí, montan cualquier centro comercial, negocios, etcétera. Son los únicos que tienen esas cadenas difíciles y algunos que otros criollos que han hecho negocios de eso lavando dólares. Eso es lo que se ve en la economía esa, ¿no? Producto algunos del narcotráfico, etcétera. De eso es lo que está viendo. Entonces la economía está creciendo. ¿Dónde se está produciendo algo aquí? Vamos a ver los campos agrícolas, vamos a ver cómo está la producción. Ninguna. O los parques industriales que en otrora eran inmensas producciones en los parques de funcionamiento. Ningún parque industrial está funcionando. ¿Dónde está creciendo? En una mentira que ellos mantienen. De paso, dijo que el problema que ellos no manejaban el tema del dólar. Lo dijo Nicolás, no lo dije yo. ¿Y quién no es? No es el Banco Central, pues. ¿Y quién controla el Banco Central? Que hasta la presidenta de familia de Cilia Flores. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Ah? Entonces, no han podido controlar. 123.10 está el dólar de Banco Central. No lo controlan. Y la pensión la pensión está en 130. ¿Cómo es esto? Ah, pero entonces eliminaron, sí, la Dollar Today y todo ese paralelo. Pero han dejado que el comerciante, de forma inescrupulosa, controle, se deje llevar por el euro, que está en 147, como si el euro fuera moneda nuestra. Y así matan y explotan y siguen robando al mismísimo pueblo venezolano. Y ustedes no tienen control. Y no dicen nada. Y no van a los establecimientos. Es el Banco Central, no el euro. No. Pues te reciben el bolívar es con el euro. En dólares que te reciben en el Banco Central a 123. Cuando pagas en efectivo dólar. En verdes. Pero cuando vas a pagar en bolívares, en aquellos que te reciban el bolívar, porque esa es otra cosa, que hay negocios que no te reciben bolívar. Y de forma engañosa te vienen con ofertas que si compras en dólar, te rebajo. Pero qué estupidez. ¿Qué te rebajo? Te cobro a 123 en vez de 147 del euro que te recibo en bolívares. No estás rebajando nada. Te están engañando, ¿verdad? ¿Qué oferta tienen? Y eso lo hacen en todos los negocios populares, en todas partes. No, pero que si me compras en dólares, yo te hago una rebajita y te sale más económico. Pero además, ¿qué creen que los demás somos estúpidos o qué? Esa es la verdad que está manejándose. ¿Tienes control, Maduro? Ah, no, sí tiene control, pero de la represión, de la persecución, de los 850 presos políticos nuevos y viejos. Sobre eso sí no, que no tienen, que solamente reciben visitas una vez a la semana para que le lleven comida, los que lo reciben, porque hay unos desaparecidos que no lo saben dónde los tienen y ni tienen meses ni pueden recibir visitas familiares. Esa es la verdad, compañero. Y todavía hay idiotas que se conocen. Por eso que viene y dice, cierro con esto, Omar González Moreno, dirigente de aquellos que estaban, fueron producto de la operación Guacamaya y están en Estados Unidos ahorita. La buen saludos, Omar González Moreno. Operación desesperada, llamó hoy en un escrito, del cartel de los soles que encabezada por Nicolás Maduro Moro, para mantener el poder mediante el aumento de la represión y la creación de una oposición artificial y complaciente que no representa ninguna amenaza para su régimen. Así es, esa es la oposición esa que llamamos artificial. Muy bueno por Omar González Moreno. Hasta aquí llego por el día de hoy, martes. No te pierdas mañana mi programa de Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles con José Contreras. Y te digo, oh a ti Jehová levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío y no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos, Salmo 25, implorando dirección y perdón y protección. Ciertamente ninguno de cuantos esperan de ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas y encamíname
en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios maravilloso. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Feliz día martes. Fuerte abrazo, siempre pendiente de todo lo que ha de venir.